Bienvenidos sean todos a Punto de Encuentro, un espacio de construcción colectiva a través del diálogo. Mi nombre es Alejandra Saucedo y el día de hoy nos acompaña Andrés Silva Chávez, un apasionado aprendedor que se define como emprendedor, pero también es consultor y facilitador de procesos de cambio en sistemas organizacionales. Es socio fundador de Ocara, Arca y Pireca, el mundo del asado. También se desempeña como miembro del Consejo Directivo de la Fundación Teletón de Paraguay y Sonidos de la Tierra. Integra el equipo nacional de Estrategia País. Como especialista en alta dirección de empresas familiares, acompaña a familias empresarias en el desafío de profesionalizar e institucionalizar sus negocios. En su calidad de director consultivo, coordina y acompaña directorios de empresas de diferentes industrias. Es facilitador de procesos de planificación estratégica y de talleres de equipazgo para el desarrollo de equipos de alto desempeño. Su propósito es guiar a las personas y las organizaciones a que alcancen su máximo potencial. Espero que esta charla la disfruten tanto como nosotros. Bienvenido, Andrés. ¿Qué tal, Alejandra? Un gusto enorme estar en contacto contigo nuevamente. Andrés, me encantaría que podamos empezar reflexionando y por eso me gustaría preguntarte para vos qué es la confianza y por qué es importante. Bueno, creo que es un tema desafiante y complejo. Yo creo que la confianza es un fenómeno que tiene muchas aristas y sobre todo se trata, creo yo, de un proceso más que de un evento, en el sentido de que en las interacciones, en las relaciones humanas, la confianza un desafío que lleva tiempo construir y que se puede dilapidar muy rápido y que requiere una vigilancia permanente en el buen sentido de la palabra para bueno, poder afianzar y consolidar algo que es tan crítico en todo lo que hacemos, ¿no? Andrés, entonces podemos hablar de confianza como un capital social, como una oportunidad de Sí, construcción. sí, yo no sé si capital es la palabra así, pero la confianza como un fenómeno social, la confianza como algo que realmente tiene un valor muy significativo en todo sistema social, en todo sistema organizacional. Y creo yo que es importante sí tratar de diferenciar los distintos niveles y modelos para construir confianza. No necesariamente hablamos todos de lo mismo cuando hablamos de confianza. Y Andrés, mucho se habla de una dificultad en encontrarse primero con el otro y después de poder establecer ese marco de confianza que nos permita abordar el desafío de construir juntos. Y en ese sentido me gustaría preguntarte cómo ves a la tecnología como un aliado, como una herramienta que depende de su uso, como un desafío más para facilitar los encuentros. ¿Cómo puede afectar la tecnología a ese proceso de construir confianza? A ver, la tecnología es una herramienta más y es una herramienta que hoy permite, posibilita muchas cosas positivas, pero también puede tener un impacto negativo. Como toda herramienta, depende de quiénes la usen y de cómo se utilice. No tengo nada muy reflexionado en relación a la tecnología en el marco de la confianza. Sí, tal vez plantear el desafío de que a veces en las relaciones virtuales donde no hay un contacto interpersonal que incluya tal vez al cuerpo. Eh, Creo que hay mucho que reflexionar y explorar en el sentido de construcción de confianza. Por otro lado, la tecnología también hoy representa un fenómeno importante en términos de la hiperinformación que hay, la descentralización, digamos, de la fuente de información que hacen que cualquier persona de cualquier lugar pueda opinar sobre una organización, sobre una persona, a veces de cuentas anónimas, a veces sin fundamentos, sin buenas intenciones y que eso tenga cierto nivel de repercusión. Entonces, construir confianza hoy en un escenario donde la tecnología está generando tantas disrupciones, no es lo mismo que hablar de confianza desde algunas décadas atrás, ¿verdad? Así que
Creo que hay mucho que explorar, mucho que reflexionar en un mundo lleno de noticias falsas, y lleno de, otra vez, de burbujas de conversación. Creo que es un desafío profundo, pero al final de cuentas tiene más que ver, creo yo, con un fenómeno más profundo, un fenómeno cultural y de conciencia que solo con las herramientas tecnológicas. Totalmente. Y Andrés, ahora escuchándote hablar nada más, como que me surge esta pregunta de por qué en ese mundo tecnológico en el que navegamos día a día, de repente hay como una, no sé si tendencia generalizada, pero no son pocos los ejemplos donde se da esta situación de finalmente confiar en una noticia falsa o empezar a repetirla o creerla con mayor facilidad antes que sentarse y escuchar y profundizar y quedarte convencido de una información que puede estar viniendo de algún especialista, de alguna institución más seria. ¿Por qué confiamos más en las noticias falsas que en los organismos o profesionales muchas veces? Yo no sé si confiamos más o menos. Lo que sí sé es que la confianza en general de las instituciones, etcétera, están minadas por todo este fenómeno que se está desarrollando y tenemos una tendencia tal vez a estar más expuestos a lo que dice alguien como nosotros, un ciudadano común, que un referente, una institución. Cambió la pirámide de la deferencia, como le llaman, ¿verdad? Antes creíamos primero en las instituciones, en los líderes, en los especialistas, y después creíamos más en el ciudadano común, que no tenía luego muchas herramientas para poder expresar su voz. Pero si hoy nos vamos a ir a comer a un restaurante, posiblemente nos fijamos más, no solo, pero un poco más tal vez en lo que opinan otros comensales como uno, que toda la publicidad que ese restaurante pueda decir sobre sí mismo. Entonces, eh, desde ahí creo que hay una gran responsabilidad de nosotros como personas, como ciudadanos, de lo que yo llamo el desarrollo de la confianza informada, ¿verdad? Es decir, entre los extremos, que es ser súper confianzudo, que tampoco es bueno, y ser extremadamente desconfiado. Creo que hay un punto intermedio, que es la confianza inteligente, que es aquella confianza en la que uno eh, busca, como yo suelo decir, hacer doble clic, no quedarse solamente con los titulares, con información superficial, sino que tratar de profundizar un poco más. Y finalmente, que muchas de estas cuestiones que se dan de este fenómeno en la comunicación de hoy tienen más que ver con emociones que con razones. Y entender al ser humano como un ser emocional que luego razona sobre sus emociones, creo que es fundamental, porque finalmente creo que mucho de lo que ocurre es que mucha de la comunicación o de la ciencia de las comunicaciones de hoy, a veces para manipular, justamente lo que hacen es tocar emociones, y esas emociones despiertan ciertos marcos de creencias que están preestablecidos, y no es tan fácil salirse de ahí. Y hablando de creencias, Andrés, yo tuve la oportunidad de leer tu libro muy bueno, dicho sea de paso, ¿Dónde está el Gracias, líder? gracias. Em, y mencionabas como ese primer paso por identificar cuáles son las creencias que finalmente condicionan nuestra cosmovisión y nuestra conducta. Em, ¿Qué tips puedes darnos para empezar ese proceso de mirar para adentro y encontrar quién realmente somos y lo que creemos? Sí, mirar para adentro es uno de los caminos. A veces hay que mirar para afuera también, salir de la burbuja donde estamos, escuchar, relacionarnos con otros, entender nuestras redes de conversación, sus alcances, porque a veces esas redes de conversaciones también tienen una incidencia muy alta, ¿verdad? No todo se resuelve en el interior de uno mismo, no todo se resuelve en la subjetividad. Existen sistemas sociales, culturales, políticos, económicos, que tienen también una incidencia en nosotros. Pero sí creo que en ese marco, en el desafío de reconocer, de revisar nuestras creencias, ejercicio que no es tan fácil, necesitamos siempre del otro, ¿verdad? Necesitamos siempre del otro como un reflejo, como una oportunidad de contrastar opiniones, de también experimentar tensiones que puedan de alguna manera llevarnos a revisar ciertas cuestiones. Y más que nada, salir del piloto automático, salir de la máquina. Los seres humanos no somos máquinas, salir de ese modo para poder reflexionar sobre nosotros mismos, nuestras experiencias, sobre nuestra vida. Y en ese marco,
convertirnos, como yo suelo decir, en aprendedores, ¿verdad? En personas que estamos en un mundo complejo y cambiante, haciéndonos responsables de nuestro propio proceso de aprendizaje, porque al final de cuentas el aprendizaje es el recurso que tenemos nosotros los seres humanos, que tienen la inteligencia humana para adaptarse a la realidad. Totalmente. Y em, estuve también leyendo los resultados que dejó el Latinobarómetro y me llamó la atención como esa tendencia hacia el autoritarismo cobra cada vez más fuerza, em, y cómo la desconfianza hacia la democracia también va subiendo. ¿Cómo podemos empezar a confiar más en la democracia? ¿Entendemos lo que es la democracia? ¿Entendemos que es importante o quizá después de esa transición a la democracia pusimos mucho, como sociedad digo, pusimos muchas expectativas que no pudieron ser cumplidas hasta ahora y eso nos lleva a desconfiar o pensar que no es la solución? A ver, yo no soy un especialista en temas de democracia, puedo tal vez reflexionar contigo de mis limitaciones, pero sí creo que si nosotros observamos la historia de las civilizaciones, siempre hubo momentos de tensión, de confusión, cuando se generan cambios profundos, cambios tectónicos, ¿verdad? Que son transiciones culturales importantes y posiblemente nos estemos encontrando en uno de esos momentos. Ningún sistema social o político es eterno, infalible. La democracia, creo yo, es uno de los sistemas eh, a lo que podemos aspirar si pensamos en el desarrollo humano como ideal, etcétera. Pero eso convive también con historias, con contextos determinados y con matrices culturales que pueden estar mucho más ligadas, digamos, a modelos autoritarios, con poca valoración de las instituciones, etcétera. Yo creo que todo esto se enmarca finalmente en un proceso complejo que estamos viviendo y que posiblemente en las próximas décadas arroje cambios importantes en términos de lo que conocemos como democracia o como modelos institucionales. Hoy creo que nadie puede arriesgar a tener una respuesta contundente sobre el tema. Creo que hay más preguntas que respuestas. Estamos viviendo como humanidad disrupciones importantes, cambios muy significativos que no sabemos cómo van a terminar afectando la interacción humana y nuestra realidad. No sé, la inteligencia artificial, los avances que hay en la tecnología, un mundo cada vez más interconectado, fenómenos globales como la pandemia, que transcurren en un contexto en el que todavía hay sistemas culturales muy egocéntricos o etnocéntricos. Todo eso es parte, creo yo, de una realidad que nos desafía y bueno, yo por lo menos siento que no tengo todos los recursos, las herramientas para poder responder a una pregunta de ese tipo, sí. Mientras, digamos, creamos algunos, por lo menos, ¿verdad? Que la democracia es dentro de todo, con sus virtudes y defectos, uno de los mejores sistemas a los que podemos apelar, eh, sostener los sistemas democráticos me parece importante. Y bueno, para eso cada uno de los países tiene sus desafíos particulares. En nuestro caso, sobre todo consolidar la institucionalidad, consolidarnos como república, más allá de poderes fácticos y tener un sistema de justicia que pueda garantizar eh, algo que es tan trascendente para la convivencia democrática. ¿Y cómo podemos construir, Andrés, o sea, una república, una ciudadanía con un compromiso más marcado con la democracia, entendiendo que esto tiene que ser como un proyecto colectivo donde todos o muchos podamos participar dentro de ese proceso? Y me pregunto nomás también, ¿qué tips podés darnos para empezar a construir con gente que de repente no puede salir de la conversación porque forma parte de nuestra sociedad, pero piensa que la democracia no es el camino, o piensa que todo el sistema está mal, o piensa que está todo perdido y piensa que hay que empezar desde cero y hacer borrón y cuenta nueva? ¿Cómo podemos encontrarnos hablando
con gente que tiene una cosmovisión tan diferente. A ver, respecto a lo primero, creo que son procesos muy complejos, profundos y que llevan décadas y décadas, a veces generaciones, y cuesta muchas veces el tener esa mirada de proceso, nuestra ansiedad, nuestra ganas que las cosas cambien, nos llevan a veces a buscar soluciones simples a problemas que son muy complejos. Yo tenía 12 años aproximadamente cuando se acabó la dictadura, tengo cierta conciencia mínima de lo que pasaba ahí, de lo que se conversaba en ciertos ámbitos a nivel familiar y social. Me tocó vivir el golpe de Estado de forma bastante cercana porque mi casa estaba muy cerca de Muro Villaró, entonces estuvimos tirados ahí bajo con los colchones mientras las balas terminaban en las paredes. Eh, y a partir de ahí fui de alguna manera testigo y en otros casos con cierto nivel de protagonismo ciudadano en ciertas organizaciones de muchos intentos y esfuerzos que se hicieron para construir capital social, para fortalecer el tejido social, la conciencia democrática, la participación ciudadana. Y muchas veces me pregunto, bueno, hasta dónde eso contribuyó o no, hasta dónde esos esfuerzos tuvieron cierto impacto o no. Y creo que no es tan sencillo responder a eso, ¿verdad? Si bien de repente podemos tener resultados electorales que puedan ser frustrantes o que veamos retroceso en la representación política, yo creo que también hay redes que se están formando, hay miradas y conciencias que se están despertando, gente que se está comprometiendo, pero eso no son cambios que se dan de la noche a la mañana, llevan tiempo y llevan recursos, contradicciones, idas y vueltas. eh, y bueno, habrá que poner todo eso en la evaluación, ¿verdad? Lo que sí es evidente que hay un despertar tal vez de modelo autoritario, eso genera conexión con ciertos sectores de la ciudadanía que están frustrados, no es un fenómeno local nomás. Tenemos casos como el de Bolsonaro en los Estados Unidos, nada más y nada menos, en Brasil, perdón, como el de Trump en Estados Unidos, Milei, o candidaturas antisistema, o personalistas, populismo, que están cobrando protagonismo tanto en la izquierda como en la derecha. Y creo que son justamente síntomas de estos procesos de cambio profundo de lo que yo estaba conversando antes. Y a partir de ahí nace el desafío de parte de sectores que se jactan de ser más democráticos, de tener propuestas más democráticas o republicanas, eh, de preguntarnos o preguntarse por qué tal vez lo que proponemos no tiene un calce con lo que la gente está demandando, o por qué no termina de articularse una alternativa que esté más acorde a estos valores democráticos, humanistas, etcétera, que se están desarrollando. Y ahí yo creo que hay mucha autocrítica que hacer. Es fácil señalar con el dedo, hablar más de lo autoritario, etcétera, pero probablemente hay algo que es de los otros sectores no nos estamos dando cuenta que tenemos que revisar profundamente nuestra mirada porque, como te decía, pareciera ser que eso no tiene calce con una población, eh, sin desconocer los grandes avances que hubo en las últimas décadas en nuestro país, ¿verdad? En términos de desarrollo económico, ciertos niveles de desarrollo social, etcétera, de gente que todavía no tiene resueltas sus condiciones de vida básicas. Entonces, creo yo que los discursos moralistas, institucionales, más basados, digamos, en el deber ser, no responden, no se conectan muchas veces con esas urgencias y justamente muchas veces estos sectores que buscan construir propuestas alternativas se quedan en discursos racionales y no conectan con las emociones de la ciudadanía. Y hoy obviamente existen ciertos sectores en nuestro país antisistema o que tienen una frustración importante que no encuentran en estas propuestas un camino por lo menos válido o que pueda responder a estas necesidades de manera concreta. Mientras tanto, el clientelismo político y la corrupción son todavía fenómenos que ayudan a muchas familias a sostenerse y personas que ven lastimosamente en esa vía una alternativa de progreso y de escalar socialmente para responder a sus necesidades.
Entonces, reitero, Ale, yo no puedo dar tips para estos temas tan complejos. Puedo reflexionar contigo, pero realmente tengo más preguntas que respuestas, pero sí sobre todo esta urgencia, creo yo, de revisar muchos supuestos, eh, entendiendo, bueno, que sobre todo los últimos resultados electorales dan cuenta, creo yo, de que sobre todo de la oposición o de sectores que buscan, como te decía, en caminos alternativos, este, finalmente nos están conectando con gran parte de las demandas o necesidades sociales. Totalmente. Y creo que también desde las personas que de por ahí sí ya tenemos cubiertas esas necesidades y podemos tomarnos el tiempo, Andrés, como lo estamos haciendo ahora, de reflexionar y hacer preguntas y más que buscar respuestas, preguntar cuáles son las próximas preguntas que nos tenemos que hacer y qué acciones tenemos que llevar a cabo. Creo que tenemos también que mirar nuestra realidad como hoy un privilegio y ver qué podemos hacer para salir al encuentro de aquellas personas que realmente necesitan. Hace poco había leído una frase que decía que el privilegio no te nuble la empatía y me gustaría saber qué genera esa frase para vos y qué tan importante es la empatía dentro de todo este proceso también. Y puede haber empatía si no hay un encuentro primero con la otra persona. Si vivimos en mundos de repente tan diferentes, por así decir, y no terminamos de encontrarnos, no terminamos de conectarnos. El tema del privilegio, creo yo, es un gran tema, o de los privilegios, es un gran tema y la persona que de alguna manera nos sentimos privilegiadas en una sociedad con tantas necesidades, tenemos mucha ceguera, así que yo no sé si soy el más apropiado para hablar de privilegios. Yo vengo de familias a las que le fue bien durante muchas generaciones en nuestro país, personas que más allá, digamos, de lo material, pudieron acceder por su condición social, por historia, vínculos, etcétera, a las mejores ofertas educativas. eh, y eso sin duda marca una asimetría muy profunda y muy significativa de cara a muchos otros sectores que tienen eh, una pobreza heredada, ¿verdad? No es solamente una cuestión ahora coyuntural del presente, sino que hay una memoria que ya lleva varias generaciones de gente que no encuentra oportunidad y muchas veces el éxodo, el salir a otro país a buscar respuestas es como una válvula de escape que tiene nuestra sociedad cuando la presión social se hace cada vez más fuerte, la tensión social, ¿verdad? Entonces, sí, creo que es un gran tema para reflexionar, pero por otro lado también creo que hay ciertos sectores que deberían aprender a conversar con personas privilegiadas que tienen mucho que aportar. A veces me ha tocado participar en espacios en lo que por el solo hecho de a veces ser un hombre y ser de un sector privilegiado, la voz de uno ya está descalificada. Y creo que eso es un tremendo error porque termina fragmentando más. Entonces, además de los sectores, lo que hay que aprender a distinguir es desde dónde uno dice lo que dice y desde dónde uno puede aportar, ¿verdad? Porque si no vamos a caer en discursos maniqueístas, los buenos, los malos, los mejores y los peores, y eso hace un tremendo daño. Justamente creo yo que una de las grandes dificultades para poder articular a sectores que están proponiendo algo diferente es este nivel de atomización que hay y esta enorme capacidad que tenemos de buscar el pelo en la sopa, buscar las pequeñas diferencias que finalmente terminan desconectándonos para priorizar temas en los que podemos ponernos de acuerdo y construir fuerzas comunes, ¿verdad? Creo yo que hay algún autor por ahí que le llama la moral suicida de ciertos sectores también más progresistas que están tan enfrascados a veces en pequeñas, innecesarias e importantes luchas, pero pierden la posibilidad de ver el todo y sobre todo de construir poder para generar alternativas, porque finalmente si no construir poder de algún tipo, es muy difícil generar impacto sistémico. Andrés, hace rato decías que, bueno, en tus tiempos de juventud y bueno, hasta ahora como que
estuviste haciendo muchas cosas, construyendo desde distintos espacios y hace poco tuve un debate así entre amigos, ¿verdad? Y hablábamos sobre el resultado de las elecciones y uno de ellos dijo justamente algo relacionado a lo que vos mencionaste, que tiene que pasar, digamos, un cambio que nos permita construir poder y ya no perder el tiempo, esas fueron sus palabras, en voluntariados o en espacios desde la sociedad civil. ¿Qué valor vos le encontrás a esos procesos? Porque yo sinceramente, o sea, creo que desde muy chica, desde que tengo conciencia, trato de involucrarme, de hacer, digamos, mi parte, pero hay también tantas urgencias y tantas necesidades que requieren decisiones que se toman teniendo poder. ¿Qué te parece que un joven empiece quizá construyendo ahí para después saltar a lo político? ¿Tiene un valor o tenemos que enfocarnos más que nada en encontrarnos y empezar a articularnos para poder construir poder? A ver, tengo algunos amigos que pasaron a la política del sector privado, del sector social, que muchas veces te dicen, te descalifican cuando uno te mete a la cancha en la que ellos creen que es la cancha. Y nuevamente son discursos, creo yo, reduccionistas o maniqueístas que me parece que no aportan nada. Creo que cualquier cambio que se quiera construir tiene que ser sistémico desde múltiples sectores y que cada uno tiene derecho a participar o no de cualquier sector, ¿verdad? Pero pensar que todos se tienen que meter a la política ahora para construir poder y que en la sociedad civil ya no se puede hacer nada, me parece que con todo respeto, era un tremendo reduccionismo porque las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol, el sector privado juega un rol, los partidos políticos juegan un rol, el Estado juega un rol y creo que necesitamos articular eh, tal vez valores o esfuerzos que puedan justamente ayudarnos a entender el fenómeno subyacente más allá de los sectores, que esta evolución que yo creo que necesitamos en términos culturales o de perspectiva de nuestras élites y sobre todo entender que esto no se da nomás por un cambio generacional, sino hay un cambio de perspectiva. A los hechos me remito, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes, entre comillas, brillantes, ¿verdad? Terminan atrapados en más de lo mismo, cooptados por poderes fácticos que tienen otros intereses. Entonces me parece que no es tan producente hablar de que hay que dejar de hacer voluntariado ni nada, porque finalmente eso también es una escuela fundamental para muchos liderazgos emergentes. Y como nunca creo hoy que tenemos que pensar más allá de estas identidades a veces muy acotadas que tenemos. Yo puedo estar hoy en el sector social, mañana en el sector privado, después en el sector público, y podemos ir fluyendo y justamente yo creo que ese cruce, esa polinización cruzada puede traer mucha riqueza. Sí, todo eso en el marco tal vez de un proyecto país que logre articular intereses, que logre articular miradas y entender de que el poder no necesariamente se construye ganando una elección, sino que hay un entramado mucho más profundo y complejo por debajo que realmente el que marca o genera las condiciones. Así que tal vez lo que tenemos que hacer es dejar de pensar en el poder de una manera tan inocente y creer que ganar una elección o candidatarse es la única manera de construir poder, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos a gobernantes que ganaron elecciones pero finalmente están atados de mano porque hay otros poderes, digamos, que tienen más fuerza y ahí el sector privado creo que juega un rol central. Nuevamente, cómo construimos instituciones sólidas, cómo construimos un sistema de justicia en el que podamos confiar. Bueno, son preguntas profundas que yo no sé si vamos a poder resolverlas en un podcast, pero sí le aliento a la gente a reflexionar y qué bueno que en los espacios de conversación que tenés con tus amigos, Ale, puedan seguir planteándose estas preguntas y estas reflexiones porque quiere decir que hay conciencia. Totalmente. Y bueno, ya que hablamos un poco acerca de que es un proceso, comentarte, Andrés, que en las últimas elecciones yo pude ver en un mismo escenario cómo se dio
ese proceso dentro de mi familia, ¿verdad? O sea, mis abuelos siempre me dijeron, en política no te metas, de política no hay que hablar, no hay que hablar de religión, eh, no hay que hablar de fútbol. Mis padres me llevaron a involucrarme mucho en lo social, así desde chica, mucha acción social, pero la política se sentía como un espacio que no era nuestro, ¿verdad? Es paradójico porque finalmente la política y las decisiones que se toman ahí te marcan de cierta manera el camino, pero no la sentimos todavía nuestra. Y bueno, yo terminé involucrándome mucho en la sociedad civil y participando también en unas elecciones. Mamá fue miembro de mesa y dentro de mi familia ahora mismo ya se empieza a hablar de política, eh, y cada uno tiene su visión y como mencionaste nomás también que es un proceso donde todos finalmente formamos parte. Creo que es muy difícil quizá hablar de bancarse el proceso porque hay gente que necesita resultados urgentes, pero yo personalmente pude vivir y experimentar eso y siento también que en mi entorno se están gestando esos procesos y es muy lindo. Entonces es así también como para compartir algo más feliz, algo más alegre, porque yo creo que vamos a ir para adelante realmente y que cada vez vamos a entender mejor la democracia y quizás hacer como una transición ya no formal, pero sí más de contenido. Y yo creo que en ese proceso, Andrés, también tenemos que empezar a hablar no solamente los jóvenes entre los jóvenes y los más adultos entre los más adultos, sino una conversación intergeneracional y una conversación entre todos los sectores, porque como mencionaste, todos finalmente tienen un rol que cumplir y ojalá podamos hacernos cargo del rol que hoy elegimos ocupar para fortalecer la democracia. Y yo realmente elijo el optimismo, sabiendo igual que es bastante complejo ese proceso, pero siento que hacia ahí nos vamos a ir si realmente todos tratamos de tener los ojos abiertos y cada tanto parar la pelota y preguntarnos cómo podemos seguir contribuyendo a que esto funcione. Y entendiendo que es un proceso justamente, Andrés, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, ¿cómo podemos encontrarle el valor al fracaso y al retroceso? Porque muchas veces dentro de ese proceso vamos a meter la pata o cometer errores o fijarnos una meta y a medida que vamos avanzando y nos acercamos, finalmente nos damos cuenta de que no era tanto como imaginábamos en un principio y hay que cambiar de estrategia. ¿Qué valor podemos encontrar ahí? Porque muchas veces yo siento también, Andrés, que sobre todo en mi generación, ¿verdad? Mucho se nos dijo, incluso en el colegio, de querer es poder. Y realmente no siempre querer es poder. Y finalmente esa frase creo que acarrea también mucha responsabilidad y hasta nos puede llevar a una culpa exacerbada si sentimos que no pudimos lograr algo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el valor ahí en el fracaso y en el retroceso? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer que ese evento no nos quite de foco y sigamos caminando? A ver, no creo que haya una receta sola para eso. Sí, decir que finalmente cuando nos exponemos a la vida, nos exponemos también al dolor, así como nos exponemos a la alegría, ¿verdad? Una vida expansiva, de personas que buscan marcar la diferencia, perseguir sus sueños, acertado o no, pertinente o no, nos lleva generalmente a eh, experimentar frustraciones, desencantos, errores, etcétera. Siempre y cuando nos encontremos eh, aprendiendo, reflexionando, creo que yo que podemos aprender tanto de los errores como de los aciertos, porque si no, podemos perdernos tanto en los errores como en los aciertos. Nada garantiza que un error represente una oportunidad, un aprendizaje, eh, pero sí el encontrarnos reflexionando, el poder abrirnos a otras miradas, el participar de conversaciones con gente diferente, eh, y sobre todo con humildad creo que puede ayudarnos a crecer, ¿verdad? Y sí creo que hay personas a las cuales a veces el éxito les llega muy rápido, siendo muy jóvenes, y que lastimosamente no se golpearon tantas veces contra la pared
Entonces son personas que van desarrollando un ego que en muchos casos que conozco termina desconectándoles de la realidad. Así que bienvenidos los errores y los fracasos si hay capacidad reflexiva y capacidad de revisarlo y de ir moldeando tal vez una conciencia un poco más ampliada, más serena, eh, eh, que, que al final de cuentas, por lo que yo observo, Alejandra, también nos ayuda a conectarnos con la realidad así como es y no como queremos que sea. No en un sentido tal vez de eh, resignación, sino que desde la madurez que se requiere para poder entender de que nuestra voluntad no siempre va a salirse con la suya, de que muchas veces vamos a, con las mejores intenciones, eh, terminar perdiendo por goleada o que vamos a terminar eh, frustrados o que vamos a terminar siendo cuestionados o rechazados. Eh, entonces, salirnos de todos estos discursos tan de moda, como vos decís, esta cuestión, no sé, creer que harás, de que todo depende de uno mismo, de la voluntad. Da gusto pensar así y tal vez en alguna fase de la vida necesitamos un poco de ese pensamiento, pero a lo largo de los años, yo creo que nos vamos dando cuenta de que no es tan así y que finalmente formamos parte de sistemas mucho más complejos, ¿verdad? Que nos trascienden y que los sistemas sociales, políticos, organizacionales también tienen sus propios tiempos que no siempre son los nuestros. No es Buenísimo. muy vendedor mi discurso, no es muy No, pero es, atractivo porque es más fácil, ¿verdad? Salir a decir los jóvenes son el futuro, tienen que cambiar. Yo me cansé de escuchar eso. Yo participé de muchos diálogos intergeneracionales, lo sigo haciendo. Tuve el privilegio de muy joven de conectarme con personas muy trascendentes, con líderes dentro y fuera del país que hicieron grandes cosas. Y en algún momento me comí el cuento de que los jóvenes iban a cambiar la realidad. Y sé que a veces, en términos motivacionales o de calce, tal vez ese es el discurso, pero yo en ese sentido prefiero decir lo que realmente siento en mi experiencia. Y no es así, ser joven no garantiza absolutamente nada. Y los jóvenes lo que tienen que hacer es exigirle a los que hoy tienen las riendas del Estado, del gobierno en sus manos, hacer lo que le corresponde, ¿verdad? Que asuman su responsabilidad, porque a veces parece que ese discurso de que los jóvenes van a cambiar todo casi es como que les quita esa responsabilidad que tienen sobre su hombro. Obviamente queremos que las nuevas generaciones traigan cambios, que traigan una frescura, una impronta nueva, pero también en estos años me he encontrado con gente mayor que tiene ideas mucho más revolucionarias y más interesantes que muchos de los jóvenes que conocemos. yo creo que es súper importante también, Andrés, un discurso realista, pero que también no nos corte las alas, digo, en el sentido de que entendamos de que quizá se trate de entender lo complejo que es el panorama y empezar a elegir las batallas, ¿verdad? En vez de buscar simplificarlo todo y creer que podemos con una varita mágica empezar a solucionar todos los problemas que podamos ir encontrando. Así que te agradezco mucho y me gustaría preguntarte también, recientemente dijiste que en un momento compraste ese discurso de que los jóvenes podían cambiarlo todo. ¿Y cómo fue entender que no se trataba de eso o que no era así, no era tan fácil? ¿Y cómo llevaste esa, no sé si frustración o no sé cómo te pegó, pero cómo lidiaste con ese golpe de realidad? Voy a tratar de explicar brevemente, de ser sintético, porque esto tiene su historia, digamos. Cuando estaba en Juventud que se mueve, empezamos a promover secretarías de la juventud en gobernaciones y en municipalidades, aproximadamente en 13 departamentos del país. Y con todos los jóvenes que se organizaban para promover estas secretarías que tenían como objetivo desarrollar políticas públicas de juventud, empezamos a utilizar una matriz de análisis sistémico que nos ayudaba a entender la incidencia que tenían los actores
los diversos actores, tanto del gobierno como la sociedad civil, del sector privado, los medios de comunicación, en la capacidad de incidir realmente en transformaciones en el sistema social. Y nos dimos cuenta en todos los análisis que hacíamos que las organizaciones juveniles y que todas estas secretarías, ¿verdad? Tenían un nivel bajísimo de incidencia en cambio, en muchos de los cambios que se necesitaban. Obviamente eran espacios legítimos, válidos y que aportaban lo suyo, pero si queríamos transformaciones reales, necesitábamos incidir estructuralmente. Y parte de toda esa reflexión y de mi participación en Juventud que se mueve me ayudó a mí o me llevó a ser parte de un proyecto que se llamó Visión Paraguay. Hablé varias veces de esto, donde durante un año se reunían, no sé, unos 45 líderes que en ese momento podían cambiar el rumbo del país, a reflexionar sobre el futuro del Paraguay. Nos reuníamos en hoteles durante 3 días con un facilitador internacional promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y ahí estaban ministros, diputados, empresarios, periodistas, todas las personas que salían en la tapa de los diarios, y también estaba yo como un líder juvenil emergente en ese momento. Y en esa ocasión me pidieron a mí que yo eh, comparta una suerte de diagnóstico sobre la realidad juvenil. Me acuerdo con Alejandra Arrella, que formaba parte de Junior Achievement, creo, en ese momento. Y a partir de toda esta experiencia que yo tuve trabajando con organizaciones juveniles, promoviendo todo el espacio de participación, tuve la oportunidad a mis 23 o 24 años de decirle a toda esa gente que no me tragaba ese discurso de que los jóvenes éramos la promesa, y tuve el privilegio o la oportunidad de decirle frente a frente que se hagan cargo de lo que le correspondía, ¿verdad? Ahí estaba Nicanor Duarte Fruto, ahí estaba Blanca Ovelar, ahí estaba Castiglioni, ahí estaba Pedro Padula, ahí estaba Enrique Riera, ahí estaban nuestros grandes líderes de la República. Y creo que yo que es por eso, Ale, ¿verdad? Por haber transitado y haber tenido mentores que me ayudaron a ver esa realidad. Así que creo que no tardé tanto en darme cuenta, pero no por eso dejé de hacer esfuerzo, ¿verdad? No por eso dejé de soñar y de poner todo mi empeño en cada uno de los proyectos que tuve, ¿verdad? De Juventud que se mueve o muchas otras organizaciones a las cuales tuve la oportunidad de acompañar, desde la Fundación Teletón, Tierra Nuestra, Sonido de la Tierra y muchos otros espacios de participación ciudadana y política en los que formo parte. Y Andrés, ¿nunca pensaste, bueno, seguramente muchas personas te dijeron ya, pero nunca pensaste en meterte en política y candidatarte? ¿O sentís que no solamente se trata de que Andrés llegue a la política, sino de que muchas personas bien intencionadas lleguen no solamente a la política, sino también a todos los sectores que forman parte de esa compleja interacción social? A ver, yo creo que siempre estuve en la política, siempre me sentí un ser político como ciudadano, y una de las formas de participar en política es la vía electoral, es candidatarse y exponerse, digamos, a todo lo que implica eh, eh, ofrecerse, digamos, como candidato. Tuve muchas invitaciones, también tuve ganas de hacerlo. Otra forma es asumiendo un rol en la gestión pública. Y por el momento no, por el momento yo decidí participar desde otros lugares porque no me creo tanto este cuento de que desde la oferta vamos a cambiar algo. ¿Cuántas candidaturas interesantes que generaron tanta esperanza terminaron en ser lindos fuegos artificiales? Porque para mí no pasa por un tema de oferta, pasa por un tema de la demanda, hablando de manera simplista. Y creo yo que por lo menos en un momento como este, liderazgo como el mío, no sé si van a generar tanta seducción en el electorado. Eso, y por otro lado también condiciones personales, ¿verdad? Yo tengo 4 hijos, tengo mis emprendimientos que dependen en gran medida de mí todavía y de la gente con la que estoy trabajando. Dediqué muchos años a trabajar al servicio de otros, lo sigo haciendo, postergando un poco mis intereses personales. Bueno, y en esta etapa de mi vida estoy enfocado en consolidar mi proyecto, pero siempre de una manera consciente y participando de donde puedo de otros esfuerzos
pero por el momento no me seduce esa posibilidad de candidatarme. También es cierto, esto es un tema importante, Ale, ¿verdad? Que tanto en el sector público como en el sector social, profesionales que creo que tienen eh, excelente trayectoria o posibilidades y capacidades, no reciben siempre una compensación acorde a lo que realmente representa ese trabajo y esa responsabilidad. Y no se trata de un tema materialista, nada, pero finalmente meterse al sector público a ganar sueldos bajos, cuando realmente muchos en realidad terminan utilizando eso como una manera de conseguir recursos por una vía no tan saludable. Yo no estoy dispuesto a eso, no me interesa entrar en esas, entonces, bueno, tengo que pisar tierra, entender que soy padre de 4 hijos, de que mi señora también tiene una voz importante en mi casa, y que bueno, por el momento todavía no estoy ahí dispuesto, digamos, a esa aventura. Súper. Y Andrés, ya que mencionas nomás que es un tema de demanda, yo también creo en eso. Y creo que va a pasar mucho por la educación también. Entonces, ya que mencionaste que tenés 4 hijos, me gustaría preguntarte, con toda tu experiencia y con todo lo que viviste, en cómo se educa para la democracia, cómo se educa para tener un interés por lo social o para ser un buen ciudadano, una buena persona. ¿Cómo sentís que debería ser la educación? En base a tu experiencia, obviamente. No sé, yo creo que hablamos muchas veces de la educación desde el ámbito de las instituciones abocadas a la educación y que son fundamentales e importantes, pero yo siempre digo que la tribu educa, ¿no? Hay que pensar en la educación más allá de la educación. Educamos cuando estamos con nuestros hijos manejando en la ciudad, cuando estamos haciendo una fila, educamos en la convivencia cotidiana, educamos en la manera en la que nos relacionamos con nuestro entorno, con la naturaleza. Entonces, me parece que la educación es una cuestión omnipresente, que tiene más que ver con lo que hacemos y no solo con lo que decimos. Pero sí creo yo que tenemos que hacer el esfuerzo consciente de que nuestros hijos, sobre todo aquellos que tienen el privilegio de acceder a las mejores instituciones educativas del país, salgan un poco más de su burbuja. Ahí es donde las organizaciones juveniles creo que juegan un rol central, ¿verdad? Yo no hubiese conocido tal vez casi cada rincón del país si no hubiese a mis 21, 22, 23, 24 años salido a recorrer con Juventud que se mueve casi todo el territorio nacional, escuchándole a la gente, entendiendo realidades muy diferentes a las mías, experiencias como la de Techo, como la del movimiento de objeción de conciencia, el boleto estudiantil y cuántas otras organizaciones que nos ayudan a ir generando conciencia y a ir educándonos más allá del contenido académico, que también es importante, pero cada vez menos relevante en el sentido de que necesitamos despertar esa conciencia crítica. Así que, nada, seguir apostando, digamos, a esa reflexión permanente y, como decía, esa conciencia crítica que trae la conversación política a la mesa de nuestros hogares y que no terminemos en nuestras burbujas mirándonos el ombligo. Y Andrés, como para ir cerrando, me gustaría preguntarte, eh, tenés ya muchos años trabajando en esto y buscando desde dónde podés construir un Paraguay mejor. ¿Cómo hacemos para que nuestro actuar y nuestro compromiso con el país no se quede estancado en la motivación y podamos saltar al compromiso y algo que sea sostenible en el tiempo? ¿Cómo podemos hacer que no se limite a una cuestión de sentimiento o de lograr o no una cuestión, sino entender que es un proceso y bancarnos ese proceso? Yo no sé, yo creo que es legítimo cansarse y decir que uno ya no quiere seguir, y bueno, ahí habrán relevos, pero yo siempre encuentro eh, herramientas en las redes en las que conformamos, ¿verdad? Pensar esto colectivamente, no como viajes o esfuerzos individuales, sino que pensar en redes y pensar también en sistemas organizacionales. Creo yo que un defecto que tienen muchas de las candidaturas más interesantes que conocemos, tal vez en el tercer espacio, en la oposición,
justamente tienen como limitación la poca vocación de construir organización, de construir organizaciones que trasciendan esos liderazgos interesantes, pero insuficientes cuando queremos construir cambio, ¿verdad? Hablando con personas, hace poco estuve cenando con Caballero Vargas, me tocó hablar en su momento con alguien como Pedro Fadul, Mario Ferreiro, muchos otros, ¿verdad? Que creo yo con las mejores intenciones trataban en algún momento de dar el paso. No siempre sus instituciones tuvieron la misma fuerza que su liderazgo. Y eso dice mucho, ¿eh? Creo que ese es un desafío. Si algo queremos hacer diferente, tal vez justamente pasa por construir vehículos más sólidos y no quedarnos atrapados solamente en los choferes circunstanciales. Y veo que tal vez por falta de madurez política, hay demasiada gente que cree que es finalmente la única y la última respuesta que necesita el país. Y esa fuerza les lleva muchas veces a lanzarse, a promover cosas, a generar oportunidades, pero por otro lado es muy limitada esa vía, ¿verdad? Y el último tema tal vez es también entender de que los conflictos y las tensiones sociales son muchas veces, eh, lastimosamente, fuerzas que se necesitan para generar cambio. Cuando hay estabilidad, la gente asume actitudes a veces más conservadoras, en el sentido de apelar nomás al mal conocido y no apostar a otras oportunidades. Y bueno, ojalá nosotros como sociedad no nos veamos expuestos a grandes niveles de tensión social, pero por otro lado también es necesario tener esos momentos de conflicto y de tensión a veces para despertarnos, espabilarnos y generar cambio, ¿verdad? Eso tiene sus costos también, a nivel económico, a nivel social, pero a veces esas crisis son la antesala de nuevas oportunidades. Hay que ver qué pasa. Yo creo que venimos más allá de ciertas crisis que hemos vivido con cierta inestabilidad. Paraguay goza de ciertos niveles de estabilidad, se habla mucho de la estabilidad macroeconómica, etcétera, pero eso no significa de que todo está estable y a veces esos indicadores cuantitativos no nos dejan ver fenómenos más profundos de malestares emergentes y podemos ver casos como el de Chile, Colombia u otros que terminan después de explotar cuando ya es tarde. Y para ir cerrando, Andrés, ¿cómo podemos empezar ese proceso de dejar de trabajar como sociedad en compartimientos estancos y empezar a articularnos, empezar a encontrarnos, a dialogar, a accionar juntos? ¿Cómo podemos empezar a despertar como esa inteligencia colectiva de la que vos hablás y un trabajo más articulado? Yo creo que hace rato ya se empezó con todo eso, antes que nosotros, y creo que hay muchos sectores que hace rato están haciendo eso, tal vez no con la fuerza necesaria, con su avance, con su retroceso, pero no son temas nuevos. Hemos participado durante tantas décadas de tantos esfuerzos colectivos, intersectoriales. Eso es algo que existe, hay redes entretejidas y tal vez justamente, Ale, el desafío es aprender a rescatar y aprender de todos los esfuerzos anteriores y no necesariamente estar creyendo que estamos empezando todo de nuevo de cero, ¿verdad? Hay muchas capas construidas y sobre esas capas tenemos que ir construyendo de una mirada evolutiva, tratando de rescatar aquello que ya se hizo, aquellos intentos que de alguna manera contribuyeron a que hoy yo estemos hablando hoy de estos temas acá, estemos reflexionando sobre eso. Si yo miro atrás, hay tantos líderes sociales, empresariales, políticos de los cuales yo aprendí, que a veces pusieron mucho más el cuerpo que nosotros. eh, y sí, bueno, ese rescate histórico creo que también es importante para aprender de la historia y a partir de ahí plantear alternativas, ¿no? Y bueno, esta sí ya va a ser la última pregunta y ya no tiene tanto que ver con el tema, pero igual me gustaría hacerte. Andrés, ¿vos ves a la felicidad como como una meta, como un lugar o como un camino? No sé, qué tema profundo, ¿eh? No sé, yo creo que tal vez es todo eso a la vez. Eh,
trato yo de no quedarme así pegado tal vez a frases muy trilladas, a conceptos estancos. Creo que la felicidad con el tiempo también va mutando en la medida que avanzamos, crecemos, aprendemos y nos desarrollamos. Tal vez sí podría decir que son tal vez momentos que uno experimenta. Bueno, te podría decir que finalmente la felicidad es algo tan subjetivo que posiblemente hayan tantas felicidades como seres humanos, tantos tipos de felicidades como seres humanos, y dependen de muchísimas cuestiones. Una linda pregunta de que me la llevo para reflexionar. A mí me gusta tal vez hablar un poco más del concepto de la plenitud y que esa plenitud es la capacidad eh, tal vez de el poder encontrarnos con nosotros mismos, incluso con nuestros dolores, con nuestros defectos, con todo aquello que no nos gusta. Y tal vez ahí sí haya oportunidad de encontrar la felicidad y no pensar que la felicidad es un lugar ideal al que vamos a llegar alguna vez, porque por lo menos yo no creo que exista ese estado mágico, casi esotérico, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? De plenitud existencial, ¿no? Súper. Sí, es una pregunta que yo todavía, o sea, va variando mi respuesta conforme pasa el tiempo. Y nada, agradecerte, Andrés. Realmente me encanta hablar contigo. Siempre digo que el podcast no busca tanto dar respuestas, sino dejarnos con más preguntas y más curiosos, así que creo que cumplimos la consigna. Y para terminar, me gustaría pedirte que nos recomiendes un libro o varios, los que quieras, y nos dejes una frase final también, que puede ser tuya o de otra persona. A ver, primero, bueno, agradecerte, Ale, agradecerte y animarte a que sigas con esto. Creo que es importante sostener espacios de conversación, de reflexión, con una persona que se hace preguntas y las preguntas son las que nos mueven hacia el futuro, así que siga adelante con esto y que cuente conmigo cada vez que pueda aportarte algo. Eh, Como frase, tal vez, hay una frase que me anda dando vueltas permanentemente de un filósofo español que se llama José Antonio Marina. Recomiendo cualquiera de sus libros, tiene muchos, o pueden escucharlo también en las redes sociales. Hace poco vi que hay buen materiales interesantes suyos y la frase es: una mente inteligente es aquella que puede optar por dos ideas opuestas a la vez, o que puede sostener dos ideas opuestas a la vez sin optar por una de ellas. ¿Cómo aprendemos a convivir con las contradicciones eh, y con estos opuestos a veces con los cuales nos enfrentamos, que a veces nos llevan a ver de una mirada muy limitada la realidad? Y un libro que no me canso de recomendar es Introducción al Pensamiento Complejo de Edgar Morin. Creo que es un libro necesario, justamente en un momento en el que la complejidad a veces nos desborda, bueno, que nos puede ayudar a tener ciertas nociones de cómo habitar este mundo tan complejo. Eh, Edgar Morin es también un referente de la filosofía contemporánea francés, tiene ya 101 años aproximadamente. Me leí casi toda su obra y este libro es con el que partí, es un libro cortito, contundente y que por lo menos a mí me generó un impacto muy importante, que hasta hoy lo sigo cosechando. Así que ese es el libro que recomendaría. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, nuevamente. Qué gusto conversar y parar de repente y empezar a reflexionar juntos. Ojalá que cada vez haya más espacios así, porque creo que son en estos espacios donde empezamos también a gestar nuestras acciones. Así que te agradezco muchísimo y nada, te deseo lo mejor y seguramente vamos a seguir encontrándonos en espacios que busquen algo diferente. Genial, Muchísimas Ale. gracias. Muchas gracias nuevamente y estamos en contacto. Un abrazo.